estamos yendo, el anterior domingo habíamos definido algunas cosas, ¿verdad? Para avanzar en nuestro caminar en el libro de Apocalipsis. Habíamos visto de que Apocalipsis quiere decir revelaciones. Entonces el más grande Apocalipsis había querido decir las más grandes revelaciones, ¿no es verdad? Y habíamos definido y aclarado algunas cosas. Y bueno, el Señor puso en mi corazón de explicar algunos lineamientos más antes de entrar de lleno en el capítulo 1 y seguir avanzando. Es sobre Apocalipsis también, pero vamos a delinear algunas cosas fundamentales para que vayamos caminando, y son unas cosas maravillosas, les digo, son revelaciones de verdad maravillosas que el Señor nos expresa a través de este último libro de las Sagradas Escrituras. La palabra de esta mañana titula Nos vamos antes. Así es, nos vamos antes. Nos vamos antes. ¿Antes de qué? Vamos a ir avanzando y vamos a ir revelando que nos vamos antes de qué. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanos, yo quiero que empecemos leyendo Apocalipsis 3:10. Dice así: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, nos está diciendo a nosotros, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Ahí está, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré. Está hablando a su iglesia, queridos hermanos, a ti y a mí, a los que somos generación inconmovible, a los que estamos perseverando. Tenemos caídas, tenemos rasmilladas, tenemos momentos de mucha debilidad, de mucha fragilidad, de mucha tribulación, de mucho sufrimiento, pero estamos perseverando en nuestra fe, queridos hermanos, y tenemos en el corazón aquel desafío de cada día ser mejor, ¿no es verdad? El Señor es misericordioso, mi hermano, mi hermana. El Señor es misericordioso y siempre nos entrega su mano para que nos levantemos a pesar de que caemos y nos rasmillamos y nos hacemos daño. Entonces dice la palabra del Señor: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré. Es una promesa, queridos. Yo te protegeré, dice el Señor, del gran tiempo de prueba. ¿Cuál es ese gran tiempo de prueba? La tribulación. Del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Tú eres de este mundo? No, mi hermano, no, mi hermana. Nosotros no somos de este mundo, somos de un mundo celestial, ¿verdad? Entonces, queridos, nos vamos antes. ¿Antes de qué? Antes del gran tiempo de prueba. Aleluya, ¿verdad? Queridos hermanos, ya hemos explicado anteriormente algo que no debemos confundir, ¿verdad? Sobre la segunda venida y el arrebatamiento, ¿verdad? Jesucristo dice que viene a las nubes, pero esa no es la segunda venida de Cristo. A ese momento de cuando la iglesia, los muertos las personas que murieron en Cristo resucitan primero, y luego nosotros que estamos vivos alcanzamos a Jesucristo en las nubes. A ese evento, a ese momento, queridos hermanos, le vamos a llamar con propiedad, le vamos a decir: ese es el arrebatamiento, ese es el momento del arrebatamiento. No es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con nosotros después de las bodas del Cordero a la batalla del Armagedón, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo pisa el monte de los olivos. Y eso vamos a ir aprendiendo con mucho detalle. Entonces, hermanos, arrebatamiento es aquel momento en la que la iglesia sube a encontrarse con Jesucristo. ¿De acuerdo? Ese es el arrebatamiento. Lo vamos a llamar con mayor propiedad arrebatamiento en vez de rapto. Muchas personas, muchos pastores
hablan de este momento también como rapto. Hermanos, es mejor llamarlo arrebatamiento por las siguientes razones. Arrebatamiento viene de una palabra griega y el Evangelio de Juan fue escrito en griego. Rapto es una palabra en latín, entonces fue una palabra adaptada nada más para mostrar también aquel evento. Pero vamos a ir al diccionario para que se nos aclare mucho más, para que hablemos con propiedad, queridos hermanos. Voy a decir rapto, voy a decir arrebatamiento. Yo te aconsejo que lo llamemos rapto a aquel momento que la iglesia sube. ¿Por qué? Porque arrebatar quiere decir quitar o tomar algo de manera súbita, inesperada o de sorpresa. Y entonces la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Que de manera inesperada, de manera súbita, de manera como una sorpresa, y los muertos resucitarán primero y luego nosotros subimos. Arrebatamiento. ¿Qué quiere decir rapto? Rapto quiere decir llevarse a una persona por la fuerza o mediante engaño y retenerla en contra de su voluntad, generalmente con la intención de pedir un rescate. Entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces no podemos decir que ese es el rapto, porque nadie nos va a llevar en aquel momento a la fuerza o mediante engaño para retenernos allá en contra de nuestra voluntad. Todos aquí queremos irnos, ¿verdad? Entonces, hermanitos, ¿cómo vamos aclarando las cosas, verdad? Llamemos a ese momento arrebatamiento. Vamos aprendiendo cosas. Entonces, queridos, por eso en la palabra dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Nada más menciono estos versículos porque la palabra del Señor usa la palabra arrebatados, no raptados. ¿De acuerdo? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Amén. Es solo para justificar la palabra arrebatados en vez de rapto. Segunda venida de Cristo. Ok, ese momento le llamamos arrebatamiento. ¿Y cuándo es la segunda venida de Cristo? Cuando Cristo pisa nuevamente la tierra. Y eso está en una profecía del profeta en el libro de Zacarías. Zacarías 14, 3 y 4, donde dice: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones. Escuchen esa profecía de hace cientos de años. Dice: luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, la batalla del Armagedón, como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Queridos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a pisar el monte de los olivos y se va a dividir en dos. Y va a formar un valle en el medio. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, solo para que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es el tiempo de tribulación? ¿Cuál es el tiempo de tribulación? El tiempo de tribulación son los últimos 7 años antes del milenio. Son los últimos 7 años antes del milenio o de la batalla de Armagedón, ¿verdad? Que según las señales que estamos viendo, está cerca, está cerca. Entonces, y hay palabra del Señor que la divide en dos, estos últimos 7 años. Los primeros 3.5 años, los primeros 3 años y medio, son la tribulación. Y los segundos 3 años y medio se llama la gran tribulación. En la tribulación, no quiero entrar mucho en detalle en esto, solo un pantallazo. En la tribulación va a haber mucha paz, va a haber una paz engañosa,
ahí va a haber una firma de un tratado internacional en la que todas las naciones acuerdan estar en paz, no va a haber guerra, ¿de acuerdo? Pero a los 3 años y medio, el líder que hace firmar ese contrato muestra el engaño y se revela y se sienta en el templo de Dios, llamándose Dios. Y en ese momento empieza la gran tribulación, ¿de acuerdo? Entonces, pero la tribulación en general son 7 años y son los últimos 7 años de esta época hasta que llega la batalla de Armagedón, y de ahí inicia el milenio. Entonces, lo que debemos enfocar esta vez es que también debemos aprender, queridos hermanos, que hay diferentes interpretaciones sobre el momento del arrebatamiento. ¿A qué me refiero? De que hay pastores que predicamos de que la iglesia va a ser arrebatada antes de estos 7 años graves que van a venir. Eso se llama la doctrina de la pretribulación. Hay pastores, hay estudiosos que también dicen que el arrebatamiento, el tiempo del arrebatamiento va a ser después de los primeros 3 años y medio, es decir, a la mitad de la tribulación. Y hay otros pastores, hay otros estudiosos que dicen que el arrebatamiento va a ser al final, justo en la guerra de Armagedón. Yo quiero compartir con ustedes grandes evidencias bíblicas de que nosotros nos vamos antes de la tribulación. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que vamos a ver bíblicamente esta mañana. Vamos a prepararnos, vamos a hacer esa generación inconmovible, vamos a tener esa misión de que vamos a preparar el camino del Señor, y antes que se revele el anticristo, la iglesia sale a encontrar a Jesucristo a las nubes, ¿verdad? Entonces, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, y la segunda venida de Jesús va a ser después de la tribulación. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras revelan con claridad que la iglesia del Señor, nosotros, seremos llevados al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad conocerá. La verdadera iglesia de Jesucristo no entrará en este periodo. Aquí veremos algunas razones bíblicas sobre esto. ¿Qué razones bíblicas les voy a mencionar? Voy a mencionar solo algunas. Hay como 34 o 36 razones bíblicas. Solamente voy a mencionar 6 de ese estudio. Y luego vamos a compartir algo maravilloso que sustenta también que la iglesia ya está en el cielo, cuando Juan es llevado al tercer cielo a testificar y a ser revelado muchas cosas. Así que mantengan atentos, queridos hermanos, ese entusiasmo, esas ganas de aprender sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de la prédica es: nos vamos antes, hermanos, nos vamos antes. Y por eso debemos estar preparados, y por eso debemos estar gozosos, y por eso debemos amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? No existe, primer punto, no existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de tribulación. No hay una evidencia bíblica que mencione eso. Segundo punto, el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia del Israel incrédulo. Pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. ¿Se dan cuenta? En aquellas profecías habla directamente al pueblo de Israel, y lo podemos ver en Jeremías 37. Jeremías 37 dice: en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Se está refiriendo a la tribulación. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo, dice. ¿Se dan cuenta? La profecía habla de que
el pueblo de Israel sí va a pasar la tribulación porque no es mesiánico, es decir, no cree en Cristo. Pero el Señor es misericordioso. Él, en su plan está todo eso para que nosotros, los gentiles, hayamos encontrado a Jesucristo y su iglesia sea la novia de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que debemos criticar a los judíos o a los israelitas de decir, estos despreciaron a Jesucristo. No, queridos, gracias a esa actitud nosotros somos salvos. Por eso es que la palabra del Señor dice que debemos orar por los israelitas, debemos bendecir a Israel en todo momento. Amén. Por eso la palabra en Jeremías dice: será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, para el pueblo de Israel, pero al final será salvo. Miren la promesa del Señor para el pueblo de Israel. Pero al final será salvo. Nosotros, queridos, ya somos salvos ahora por fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Nosotros ya somos salvos porque creemos en Jesucristo. Gabriel, el arcángel Gabriel, le dijo a Daniel, y está escrito en Daniel 9:24, y donde no hay mención de la iglesia, dice así Daniel 9:24: 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. ¿De qué pueblo era Daniel? Era israelita. Y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumpla la visión y la profecía y se consagre el Santísimo. Queridos, la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas de las profecías de Daniel, y no tendrá tampoco ninguna parte en la semana 70, que es el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque la novia del Señor se va antes. Nos vamos antes. ¿Te das cuenta? Entonces, cuarto punto, la iglesia es mencionada, y aquí viene, ya entramos a Apocalipsis. La iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Así es. En los primeros capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia es mencionada más de 20 veces. Pero la iglesia nunca es mencionada en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 18. Y de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 18, ahí se le revela a Juan todo lo que va a pasar dentro del tiempo de tribulación. ¿Se dan cuenta? Son sustentos bíblicos, queridos hermanos, en las que tenemos que aprender porque nos vamos antes. Nos vamos antes, ¿verdad? Sí, aplaude al Señor. Nos vamos antes, queridos. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. ¿Sí? Otro nombre, tiempo de angustia de Jacob, un día de ira. Le llama así. Y lo llama así Sofonías. Pero la Biblia dice: Dios no nos ha puesto a la iglesia para la ira, en Primera de Tesalonicenses, que ya son las cartas de Pablo a la iglesia. Veámoslo. Sofonías 1:15 dice así: será un día cuando el Señor, será un día, está hablando Sofonías. Es lindo que ustedes, por eso, queridos hermanos, en esta semana vayan y lean todo el contexto, porque yo solo estoy sacando el versículo, y cualquiera me puede decir: pastor, pero lo está sacando de contexto. Querido hermano, yo te desafío, lee todo el capítulo de Sofonías que estoy mencionando. Sofonías 1:15: será un día cuando el Señor derramará su ira. Está hablando de la tribulación. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Aleluya, queridos hermanos, nos vamos antes.
¿verdad? Nos vamos antes. Entonces, Jesucristo, queridos, la fe que tenemos en Jesucristo, el haber encontrado a Jesucristo, o Jesucristo habernos encontrado a nosotros, y por fe nosotros caminar, es el evento en la que Jesucristo nos rescata del tiempo de juicio. Porque, queridos hermanos, en este momento estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como es Dios mismo habitando en nosotros, en todo momento nos está diciendo: Patricia, no es por la derecha, es recto. Gabriela, no es por la izquierda, es recto, ¿verdad? Kevin, no hay que saltar allá, es caminando por este lado. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo, Dios mismo, vive dentro de nosotros para guiar nuestra vida. Por eso en Romanos dice que si nosotros obedecemos a la guía del Espíritu Santo, somos verdaderos hijos de Dios. Y este es el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo del arrepentimiento, en la que debemos llegar a los pies del Señor a pedir perdón y a cambiar lo que hacemos mal. Porque en el tiempo de la tribulación, queridos, en el tiempo de la tribulación ya no es tiempo de gracia, se llama tiempo de juicio. Tiempo de juicio. La iglesia, queridos, es arrebatada antes que inicie la tribulación. Y hay mucha gente, queridos, como dice la palabra del Señor también, hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero no vive en esa fe de Cristo. Por lo tanto, en aquel momento de arrebatamiento se va a quedar y va a decir: ¿y yo por qué no subo? Tú y el Señor saben por qué no subes. ¿Te das cuenta? Crees en Cristo, crees, pero algo pasa en la que tu fe no está sustentada en Cristo. Y por lo tanto, el tiempo de gracia pasa y entran aquellas personas que no suben en el arrebatamiento al tiempo de juicio. Y dice la palabra que aquellas personas que viven, creen en Cristo, se convierten a Cristo verdaderamente, predican a Cristo en el tiempo del juicio, pueden ser salvos. Pueden ser salvos, queridos hermanos. Pero la manera de cómo va a morir esa gente es decapitada. Lo dice en Revelaciones. Por eso Dios, queridos, no quiere atemorizar nuestro corazón, no quiere extorsionarnos. No nos dice: oye, ¿tú quieres morir decapitado? Entonces pórtate bien ahora. No, Dios es gracia, Dios es amor. Dios no te está obligando a nada, solamente te está diciendo: aprovecha este tiempo porque el tiempo se acorta. Es el tiempo de gracia, es el tiempo donde yo te perdono, donde yo quiero que subas conmigo a las nubes. ¿Te das cuenta? Así somos con nuestros hijos como papás. Hijito, hijita, no hagas eso. Te puedes fracturar una pierna, puedes hacerte mucho daño. No puedes subir de esa manera a esa pared. Ponte una buena escalera, toma las medidas de seguridad, porque te amo, hijo o hija. Haz las cosas bien. Y así nos dice Dios. Así nos dice Dios. Entonces, queridos hermanos, tiempo de gracia, tiempo de juicio. No querramos, queridos, estoy seguro, nadie quiere ir al tiempo de juicio. Al mundo, y ustedes y todos sabemos, le hablamos de Cristo: eres obsoleto, ¿qué te pasa? Te fanatizaron. Queridos, no saben porque no conocen la palabra qué pasará en el tiempo de juicio. Pero su iglesia, su novia, querido, nos vamos antes. Nos vamos antes. Amén. Entonces, queridos, Jesucristo es quien nos rescata del tiempo de juicio. Ahora estamos en tiempo de gracia. ¿Quién cree en Jesucristo? ¿Quién cree en Jesucristo? Solo su iglesia. Solo su iglesia, queridos. Nuestros queridos israelíes, los judíos, por quienes oramos, no creen en Jesucristo. Los musulmanes tienen a Jesucristo como un profeta.
La gente del mundo anda coando, anda hablando de la Pachamama, no cree en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es la que cree en Cristo? Su iglesia. Por eso es que nos vamos antes. Por eso es que somos su novia. Por eso es que estamos ataviándonos de vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Qué son qué? Aquel vestido, nuestras obras, ¿verdad? Ya aprendimos eso. Entonces, queridos hermanos, Primera Tesalonicenses 1:10 dice: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Qué tal, queridos? Evidencias bíblicas, muchas evidencias bíblicas donde nos dicen que nos vamos antes. Yo respeto a aquellos pastores que dicen que nos vamos a la mitad de la tribulación, a aquellos que dicen que nos vamos después de la tribulación. Está bien, seguramente tienen sus versículos bíblicos y sería bueno que cada uno de nosotros investiguemos por qué creen eso también. ¿Te das cuenta? Pero yo te estoy compartiendo estos versículos que sustentan, querido hermano, hermana, de que nos vamos antes. Isaías 26, verso 19. Dice así, y vamos a ir hasta el verso 21. Escuchen esta profecía de Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Los muertos resucitarán primero. Este es Isaías, querido, 400 años antes. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Estudiando esto, el rocío, tu rocío es cual rocío de hortalizas, es Jesucristo. Es Jesucristo quien riega como hortalizas, dice, porque es como poético este libro, pero salen los muertos resucitados. Vamos al siguiente verso. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿A quién le está diciendo? Entra en tus aposentos. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir y mandarnos al Espíritu Santo? Porque iba a preparar moradas para ustedes, dice, ¿no ve? Entonces el Señor aquí nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué les parece? El Señor nos arrebata del mundo, nos esconde un rato, celebramos las bodas del Cordero por un poquito de tiempo, 7 años, y luego volvemos con Jesucristo en un caballo blanco. Jesucristo tiene en su túnica escrito Rey de Reyes, Señor de Señores, a la altura del muslo, dice la palabra, y dice que su iglesia está por detrás de él, viniendo a derrotar al enemigo. Y por supuesto Jesucristo gana, ¿no es verdad? Con nosotros. ¿Y a qué viene? Jesucristo viene a iniciar el reinado del milenio. ¿Con quién? Con su iglesia. Con su iglesia. Entonces escuchen esto: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿La indignación qué es? El tiempo de tribulación en la tierra. Siguiente verso dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Jehová, ¿verdad? Isaías todavía no se le había revelado Jesucristo. Él lo llama Jehová y dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Tiempo de tribulación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta preciosa profecía que Dios ya le dio a Isaías cientos de años atrás. Pero vamos a ir a algo mucho más importante. No más importante, pero más impactante, porque a mí me impactó mucho.
para demostrar con contundencia que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación, vamos a develar, vamos a revelar la identidad de los 24 ancianos del Apocalipsis. En el capítulo 4, Juan, y lo vamos a ir viendo, de que ve en el trono de Dios 24 tronos y 24 ancianos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Qué maravilla, ¿verdad? Como que ya estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. No, solamente estamos tomando esas porciones para enmarcarnos y avanzar en el Apocalipsis, diciendo de que la iglesia, la novia de Cristo, se va antes del tiempo de tribulación. Amén. Entonces, sabemos con certeza que Juan fue llevado en espíritu al tercer cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Por favor, Apocalipsis 4:1. Entonces, mientras miraba, está hablando Juan, estamos en Apocalipsis ya, capítulo 4. Capítulos 1, 2 y 3 habla de Jesucristo y de las iglesias, de la iglesia de Jesucristo. Capítulo 4 ya comenzamos a entrar a lo que va a ser la tribulación. Y dice así, Apocalipsis 4:1, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostrará lo que tiene que suceder después de esto. Después de esto. Si nosotros vamos al capítulo 3, vamos a ver en nuestra Biblia de que el capítulo 3 de Apocalipsis trata del mensaje del Espíritu con las cartas a las iglesias. Y el último mensaje es a la iglesia de la Odisea. Es decir, son cartas, ¿verdad?, escritas para las iglesias, que las vamos a ir estudiando. Pero directo va al capítulo 4 y la palabra del Señor dice, sube aquí y te mostrará lo que tiene que suceder después de esto. Algo sucedió. Queridos, no sabemos el día ni la hora. Los estudiosos creen que aquí ya hemos subido al cielo. En este momento. En este momento la iglesia ya fue arrebatada y Juan ha visto eso porque las puertas del cielo están abiertas. Están abiertas y le dice a Juan, sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder, le va a revelar todo el Apocalipsis, todo, o sea, le va a hacer las revelaciones de la tribulación, pero algo pasó porque le dice después de esto, porque Juan no estaba haciendo nada. Entonces dice el principio del versículo, entonces mientras miraba, ¿qué miraba Juan? Se cree que aquí miraba que la iglesia subía. Y Dios le dice, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. ¿Se dan cuenta? Verso 2. Y al instante, dice, yo estaba en el espíritu. Fue llevado en espíritu al tercer cielo. Ahí. Hay 3 cielos, ¿verdad? Paréntesis. Primer cielo, este que vemos. Segundo cielo, donde están las galaxias, donde está todo el universo. Segundo cielo es ese. Y tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Apocalipsis 4:4. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Todos vestían de blanco los ancianos y tenían una corona de oro. Queridos, Apocalipsis o Revelaciones nos brinda detalles y características de estos 24 ancianos. Tenían vestiduras blancas y coronas de oro. Adoran al que está en el trono y rinden sus coronas delante de él. Si leen
Y en el estudio que les voy a adjuntar el lunes o el martes, cuando tengamos esta prédica editada, ahí hay unos versos bíblicos. Nos quedaríamos hasta muy tarde, hermanos, pero están ahí los versos bíblicos en las que Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:14, Apocalipsis 19:4 muestra claramente que estos 24 ancianos adoran al que está en el trono y rinden sus coronas delante de él. Ponen al suelo su corona en reverencia al que está en el trono. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Está en Apocalipsis 5:8. También cantaban, alababan a Dios. Apocalipsis 5:9. Estos 24 ancianos estaban en el cielo. Ya estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida, ¿verdad? Antes de su segunda venida. La segunda venida es ¿cuándo? Después de la tribulación, para juicio sobre la tierra. Apocalipsis 11 del 15 al 19 podemos leer. Al tiempo indicado, estos 24 ancianos celebran las bodas del Cordero e inmediatamente ocurre la segunda venida de Jesús a la tierra. Si nosotros nos vamos un poquito al Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver que estos 24 ancianos son partícipes de las bodas del Cordero y enseguida Jesús baja a la tierra para la batalla del Armagedón. Queridos, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Algunos dicen que son solo judíos. Algunos dicen que son judíos, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento. Hay unos estudios ahí que dicen que son esos. Otros dicen que simplemente son 24 seres angelicales en el cielo. Otros dicen que son, como maneja mucho simbolismo Apocalipsis, el libro de Revelaciones, es un simbolismo que todavía es un misterio, los 24 ancianos. Pero estudiemos, es decir, son 24 ancianos literales. Algo va a ser revelado después, pero estudiemos, queridos. Pero si pudiéramos probar que estos 24 ancianos son la iglesia, entonces automáticamente se estaría demostrando que la iglesia ya está con Cristo en el cielo antes de la segunda venida, tal y como lo indican todas las referencias a estos ancianos. Efectivamente sí se puede probar esto. Así que leamos con atención el pasaje. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí están los 24 ancianos. Se postraron delante del Cordero. ¿Quién tomó el libro? Jesucristo, porque era el único digno de sacar sus sellos, ¿verdad? El único digno. Entonces Jesucristo toma el libro y todos le hacen reverencia, inclusive aquellos 4 seres vivientes llenos de ojos, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero los 24 ancianos también se postran, dice, delante del Cordero. Todos tenían arpas. Queridos, la tribulación no empezó, es decir, va a empezar recién en la tierra. Y empieza en el libro de Revelaciones, empieza en el capítulo 6. Y ahorita estamos en el capítulo 5. Entonces, queridos, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, ¿quiénes cantaban? Estos 4 seres y los 24 ancianos que estaban delante del que tomó el libro, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Escuchen esto, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos tomando atención, queridos, porque aquí va revelando la palabra del Señor de que estos 24 ancianos reconocen que Jesucristo fue inmolado y que su sangre los redimió para Dios. ¿Quiénes fueron redimidos por la sangre de Cristo?
La iglesia, queridos. La iglesia, queridos hermanos. ¿Y de dónde somos nosotros? Nosotros no somos judíos para ser de un solo linaje. Nosotros somos de muchos linajes, de muchas naciones, ¿verdad? Porque somos el pueblo gentil, la novia del Señor. Gloria a Dios. Sigamos. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué cosa nos ha hecho? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres. Escuchen, habla de ángeles, ¿verdad? Muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Queridos, verso 12, que decían a gran voz: el cordero fue inmolado, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él va a ser el Rey de Reyes, queridos. Se le otorga la más grande autoridad sobre el universo, sobre toda la creación. Pero lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, veamos, queridos, los 24 ancianos no pueden ser solo judíos, porque dice que estos 24 ancianos son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Si fuera un linaje judío, solo tendrían ese linaje, solo tendrían una lengua y solo serían de una nación. Entonces, ellos son como nosotros, ¿verdad? Porque su iglesia también está en Indochina, en Indonesia. Y ahí es otra nación. Tienen fe en Jesucristo. Seguramente ahí la iglesia que está creciendo tiene otra lengua y fue redimida por la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Los 24 ancianos tampoco podrían ser 24 ancianos literales, es decir, como un misterio ahí de que después Dios nos va a revelar. No, porque claramente se menciona que fueron redimidos. Redimidos, ¿qué quiere decir redimidos? Fueron lavados, fueron perdonados, ¿verdad? Fueron habilitados para Dios, para Dios. Y en el mundo y en la historia hay muchísimos más pueblos y naciones que 24, ¿verdad? Si es que creemos de que solo esos 24 ancianos representan a 24 naciones. También son contabilizados por millones junto a los ángeles y a los seres vivientes. Los 24 ancianos no pueden ser seres angelicales, como dicen algunos. Algunos dicen son seres angelicales. No lo son, pues el texto señala que estos fueron redimidos con la sangre del Cordero, y sabemos que los ángeles no son nunca redimidos. Los ángeles no son redimidos, ¿verdad? Los redimidos por la sangre de Cristo solo pueden ser los seres humanos. ¿Y quiénes? Su iglesia. Aquellos que por fe creen en Jesucristo, declaran con su boca y creen en su corazón que Dios lo resucitó al tercer día de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, querido. Dale un aplauso al Señor. Los 24 ancianos solo pueden ser la iglesia, porque tienen coronas. Solo a la iglesia se le prometen coronas. Lo podemos ver. Corona incorruptible, 1 Corintios 9:25. Corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. Corona de vida, Santiago 1:12. Corona de gloria, 1 Pedro 5:4. Corona de gozo, Filipenses 4:1. 1 Tesalonicenses 2:19. Queridos, las coronas, aquellos galardones son solamente para su iglesia. Y los 24 ancianos vestían coronas. Son redimidos por la sangre de Cristo de todo pueblo. La iglesia es el primero, queridos. La iglesia es el primer y único grupo espiritual conformado por habitantes de toda tribu y linaje,
que es redimido por la sangre del Cordero. Gálatas 3:28, Colosenses 3:11, Efesios 2:14. ¿Se dan cuenta? Estos son hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra en el milenio. Este es un título que solo es otorgado a la iglesia. Y estos 24 ancianos lo tenían. Miremos lo que Juan le dice a las iglesias. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, hermanos. Y estos 24 ancianos eran reyes y sacerdotes. Pedro también reconoce este real sacerdocio sobre la iglesia, porque en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién dice eso? A la iglesia, queridos. Ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Dale un aplauso al Señor, porque este es el libro de revelaciones. Y ellos reinarán sobre la tierra. Los 24 ancianos que representan a la iglesia misma, a nosotros. La iglesia reinará con Cristo sobre la tierra. Segunda Timoteo 2:12, Primera de Corintios 6 del 2 al 3, Primera de Corintios 4:8. Al demostrar, queridos hermanos, que los 24 ancianos son la iglesia, queda demostrado también que la iglesia ya está en el cielo adorando al Cordero antes de su segunda venida, con lo cual queda claro que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Apocalipsis 4:1. Entonces, mientras miraba, ¿qué miraba Juan? Aquí es donde hay un gran misterio. Y eso sí, seguramente nos va a ser revelado cuando estemos allá, porque el día ni la hora nadie sabe. Pero Juan ya aquí se le revelaba algo. Él miraba. Entonces, mientras miraba, queridos, el texto anterior habla de la carta del Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea. No tiene nada que ver con esto. Y aquí dice: entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. El cielo estaba abierto. ¿Por qué estaba abierto? Su iglesia acababa de entrar. ¿Se dan cuenta? Y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí, te mostrará, aquí está, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. ¿De qué? De lo que la iglesia subió, porque entonces empieza la tribulación. Queridos hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros estudiemos esto. Yo les he prometido que les voy a entregar un par de documentos, y un documento maravilloso, queridos hermanos, sobre el estudio de Mateo 24. Porque Mateo 24 con Apocalipsis a veces lo confundimos especialmente en los tiempos, y más que en los tiempos los confundimos para quién es el mensaje. Ahí está el punto. ¿Es para los judíos o es para la iglesia? Es un muy buen estudio bíblico de Mateo 24, queridos, que lo vamos a tener. Y de verdad los animo, queridos, a que lo lean, a que lo estudien, lo escudriñen. Y el Espíritu Santo, estoy seguro, va a estar en tu corazón. Querida iglesia, querida familia, queridos hermanos, nos vamos antes, para la gloria de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.